Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra clase. Ah, pero ojalá que podamos grabar esto. Bueno, bien. Hoy día nos toca eh, nuestra lección número 3. Nuestra lección número 3, como ahí la vemos. Entonces, ahí está. Lección número 3. La autoridad del cristiano. Esa es la lección que nos corresponde hoy. Entonces, vamos a mirar en esta mañana esta parte de la carta de segunda de Pedro. Entonces, bueno, yo quería preguntar si han leído, ¿no? La carta, ¿no? Es muy importante que leamos esta carta que no es larga, ¿no? Es pequeña, pero que tiene un contenido muy rico como hemos venido viendo y vamos a ver hoy. Eh, la semana pasada hablamos de la importancia de añadir a nuestra vida ciertos aspectos, a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera. Hoy en esta lección 3 vamos a hablar de la autoridad del cristiano y por eso es muy importante de qué estamos hablando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos trata de decir la palabra? Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar una pequeña introducción, ¿no? Cuando nosotros leemos este pasaje, vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leerlo. Vamos a leer este pasaje un instante. Dice el verso 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura eh, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es interesante que al empezar este tema de nuestra autoridad, que es la Biblia, ¿no? La autoridad del cristiano, debemos decir que Pedro informa a sus lectores que él está a punto de dejar su cuerpo físico para entrar así en el reino eterno de Jesucristo. Pedro se sabía próximo a morir. Y antes de dejar este escenario terrenal, quiere estar absolutamente seguro que sus lectores conocen la verdad. Y entonces en este verso 13 les da un recordatorio adicional. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces aquí vamos a empezar a mirar, en primer lugar, dentro de nuestro bosquejo, la Biblia es la guía confiable por su diseño. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía confiable por su diseño.
Si nosotros leemos aquí el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren, desde su perspectiva como apóstol de Jesucristo, Pedro expresa su interés y preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia. Él, hablando como apóstol, ¿no? Él mira la vida de la iglesia desde la perspectiva de su relación con la verdad de la palabra de Dios. O sea, si la iglesia está muy relacionada, muy identificada con la palabra de Dios, él puede más o menos saber cómo está la vida de esa iglesia. Porque él considera que la palabra de Dios es la guía y autoridad del cristiano. Miren, hermanos, hay muchas iglesias. Usted le puede parecer raro esto que le voy a decir. Nosotros estamos acostumbrados a tener enseñanza bíblica, estamos acostumbrados a tener academia bíblica, niveles, cursos diversos. Ahorita, por ejemplo, hay casi poco más de 2000 personas estudiando la palabra. Y usted puede pensar que eso es normal en todas las iglesias. Esto no es normal. No, la normalidad es que las iglesias tienen su culto, tienen una clase dominical y se acabó. O sea, no hay mucha instrucción bíblica, no hay mucha escuela bíblica como nosotros que tenemos la academia bíblica por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ahora, si nosotros entendiéramos lo que Pedro está diciendo, que él mira la vida de la iglesia desde la perspectiva de su relación con la verdad de la palabra de Dios. O sea, una iglesia viva, una iglesia que va hacia adelante, tiene que estar necesariamente relacionada con la palabra de Dios. ¿Y por qué Pedro dice lo siguiente? Porque considera que la Biblia es la guía y autoridad del cristiano. De ahí que él va a decir, por eso siempre les recordaré estas cosas, ¿no? No dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque ustedes las sepan. A veces nos molesta que nos repitan las cosas, ¿no? Pero Pedro dice, no, yo les recordaré estas cosas, aunque vosotros las sepáis y esta verdad esté confirmada en vosotros. Acá está. Ahora, dentro de nuestro bosquejo, la Biblia es la guía confiable por su diseño. En primer lugar, es diseñada para captar nuestra atención. Y miren, captar nuestra atención a pesar de nuestro nivel de madurez. Porque ahí dice Pedro, ¿no? Pedro está diciendo, dice, no dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen, estas verdades pues no son nuevas enseñanzas, en este caso para los destinatarios de esta carta. Ellos las han conocido desde que oyeron la proclamación del Evangelio. O sea, no era nada nuevo lo que estaba diciendo Pedro. Pero Pedro se encarga de remarcar la importancia de recordarles y de que aunque las sepan. Entonces, está diseñada la palabra de Dios para captar nuestra atención a pesar de nuestro nivel de madurez. Así que aquí, hermanos queridos, no hay tal cosa como que yo ya tengo pues 30 años en la fe o 20 años en la fe y ya no necesito tener una estrecha relación con la palabra. Al contrario, Pedro no va a decir eso. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, aunque haya seguido su curso de academia bíblica, haya seguido nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Acá hay una cosa bien interesante que en mi experiencia personal yo he descubierto. Miren, hermano, yo llevé verdades fundamentales 4 veces. Llevé verdades fundamentales cuando recién conocí al Señor, hace casi 50 años. Luego volví a llevar verdades fundamentales un tiempo después, 2, 3 años más, y la visión del curso fue distinta. Después, más adelante, volví a llevar verdades fundamentales, y la visión del curso fue totalmente distinta. Y la cuarta vez que llevé verdades fundamentales, mi panorama fue totalmente ampliado porque yo tenía otra visión de la iglesia, de la vida cristiana, de la Biblia, tenía más bagaje,
bíblico, entonces todos los conceptos se aclararon muchísimo más. Luego el Señor me ha permitido enseñar el curso muchísimas veces. Entonces, eso es algo que se va interiorizando en la vida del creyente. La palabra es inagotable, nunca se agotará. Y eso es lo que está diciendo Pedro, porque Pedro mira la vida de la iglesia desde la perspectiva de su relación con la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia que no está relacionada con la palabra de Dios es una iglesia que puede sucumbir en cualquier momento. Vamos ahora al plano personal, particular. La iglesia somos usted y yo. Un creyente que no tiene una relación cercana con la verdad de la palabra de Dios es un creyente que puede sucumbir en cualquier momento. Ojo, pestaña y ceja. Ahora, en segundo lugar, la palabra es diseñada para captar nuestra atención a pesar de nuestro nivel de madurez, hemos dicho. Pero también es diseñada para captar nuestra atención porque está corroborado por la urgencia que Pedro le otorga. Pedro le otorga una urgencia muy grande. Por eso decimos que está diseñada para captar nuestra atención. Y eso se corrobora por la urgencia que Pedro le otorga. Lo que dice ahí, ¿no? No os dejaré de recordaros. Ahora, en primer lugar, durante su vida, aunque Pedro durante su vida, digámoslo así, él va a decir que aunque los cristianos tengan un conocimiento de la verdad, Pedro ve la necesidad de recordárselo todo el tiempo. Eso es durante su vida, o sea, él mientras está presente, ¿no? Verso 13 dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahora, él está convencido de que es su deber ayudar a la gente a recordar lo que han aprendido. Es su deber. Él es un líder de la iglesia. Y hermanos queridos, si tú tienes un nivel de influencia, sea grande o pequeño, tu deber también es recordarle a la gente que está bajo tu cuidado o bajo tu ámbito de influencia, es importante recordarles todo el tiempo la valiosa o lo valioso que es la verdad de Dios en sus vidas. Pedro está convencido de que ese es su deber, de que deben recordar lo que han aprendido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, recordar, recordar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos olvidamos rápido. Nos olvidamos rápido. ¿Y por qué nos olvidamos rápido? Porque hay demasiada información que llega a nuestra vida extra bíblica, que no es bíblica. Entonces van llenando espacios en nuestra mente y la Biblia va quedando un poco relegada. Por eso es tan importante tener una relación con la palabra de Dios diariamente, ¿no? Ahora, aunque sea cierto que los creyentes tengan ahora la verdad de Dios, ellos están predispuestos a olvidarla. Sí, hermanos. Estamos predispuestos a olvidarla. Por lo mismo que les estaba diciendo hace un instante. Hay demasiada información, demasiados agentes extraños, ajenos, externos, que pueden robar nuestra atención de la palabra de Dios y hacernos olvidarla. Y por eso es tan importante que alguien les refresque la memoria. Por eso los cultos, por eso la academia bíblica, por eso los pastores, los tutores, los discipuladores, por eso nuestros hermanos mayores. Y a veces nuestros hermanos menores nos hacen recordar cosas que ya olvidamos. Y es curioso, ¿no? Pero qué interesante lo que está diciendo Pedro acá. Pedro recurre al uso de una metáfora cuando habla de su cuerpo físico. Él lo designa tienda de campaña, dicen ahí. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Esa palabra estoy en ese cuerpo, en este cuerpo, es en el original, se traduce como tienda de campaña.
Y él está diciendo, el tiempo que le queda al ministerio de Pedro es breve. O sea, una tienda de campaña es algo que se va a sacar rápido. No es una casa construida, no, tienda de campaña, es una carpa. Y él dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en esta carpa, el despertaros con amonestación. Ya me voy a ir. Tremenda la preocupación de Pedro, ¿no? Entonces, es diseñada la palabra de Dios para captar nuestra atención a pesar de nuestro nivel de madurez y está corroborado por la urgencia que Pedro le otorga. Ahora, y aunque sea cierto, ya hemos dicho, que los creyentes tengan la verdad de Dios, ellos están predispuestos a olvidarla. Ahora, dada la brevedad del tiempo que le resta, Pedro quiere que sus lectores tomen conciencia de la autoridad e importancia de sus enseñanzas. Miren, Pedro está preocupado por las enseñanzas que él ha dado. Y él dice, yo quiero que tomen importancia, tomen conciencia de la autoridad e importancia de lo que les ha enseñado. Entonces, por consiguiente, en tanto que está en condiciones físicas de hacerlo, dedica su tiempo a refrescar la memoria de los creyentes. Él todavía está en condiciones físicas de hacerlo. Por eso decimos, durante su vida, es su interés, su anhelo, es que los creyentes no se olviden de lo que Él les ha enseñado. Y hermanos queridos, esto para nosotros debe ser una llamada de atención, ¿no? Debe ser para nosotros lo mismo, ¿no? O sea, que Pedro nos está diciendo a nosotros. Supongamos que él estuviera vivo ahorita, nos estaría diciendo lo mismo. Y, y de repente nosotros mismos podríamos decir, dada la brevedad del tiempo que me resta en esta tierra, me interesa que mi familia, que mis hermanos menores o mi entorno tome conciencia de la autoridad e importancia de la palabra de Dios. Ahora, Pedro nos deja ese ejemplo. Ahora, en cuanto a después de su vida, miren lo que dice Pedro, es muy interesante. Verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y entonces Pedro, después de su vida, él dice, escribió esta epístola de manera que después de su muerte, su exhortación contenida en ella, fuera un recordatorio permanente para sus hermanos. Y claro que lo es. Miren, la tenemos acá. O sea, Pedro cumple su objetivo. Y cumple su objetivo porque él entiende que la Biblia es la guía confiable por su diseño. Y está diseñada para captar nuestra atención a pesar que seamos viejos en la fe, tengamos un nivel de madurez, y está diseñada a captar nuestra atención, y lo corrobora él por la urgencia que le pone, le otorga a que durante su vida nos haga conocer la verdad, y después de su vida, pues él escribe esta epístola, de manera que después nosotros, los que creeríamos más adelante, también tengamos la oportunidad de conocer la verdad de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque la verdad de Dios no se puede detener. No se puede detener. Entonces, en primer lugar, hemos visto que la Biblia es la guía confiable por su diseño. Fue diseñada para captar nuestra atención, para poder mostrarnos lo urgente que es que nosotros hagamos caso de lo que en ella está escrito. Y esto lo corrobora Pedro con la urgencia que le pone a sus enseñanzas. En segundo lugar, la Biblia es la guía confiable por su permanencia. Y aquí vamos a entrar al verso 16. La Biblia es guía confiable por su permanencia.
Miren ustedes lo que dice el 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, Pedro explicó que su recordatorio venía de uno que había sido testigo ocular de Jesucristo durante su ministerio terrenal. O sea, él está diciendo, miren, por si acaso, nosotros hemos sido testigos presenciales. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos la majestad del Señor Jesucristo. Y Él se encarga de recordarnos estas mismas cosas, como hemos visto en los versículos anteriores. No me es molesto recordaros, sabiendo que en breve habré de abandonar el cuerpo. Yo procuraré con diligencia después de mi palabra que todos podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, y Él explica que su recordatorio viene de uno que ha sido testigo ocular de Jesucristo durante su ministerio terrenal. Él fue testigo de la gloria de Dios, del gran poder de Dios. Decíamos la semana pasada, Pedro fue testigo de cuando Jesús detuvo la tempestad ahí en el mar de Galilea, cuando le dijo al viento, calla, enmudece. Él vio todo eso. Y cuando él explica que su recordatorio viene de uno que ha sido testigo ocular, lo hace para realzar respeto por sus palabras en la mente de sus lectores. Miren, hermanos, Pedro nos está diciendo, por si acaso, yo lo que te estoy hablando, lo vi con mis propios ojos, y esto merece ser escuchado y retenido. Y la Biblia es confiable por eso, por su permanencia. Y esta sección comienza la defensa de Pedro de la fe. Y acá Pedro empieza a defender la fe que los falsos maestros atacaban. Los falsos maestros estaban atacando la verdadera fe, y la cual continúa por la mayoría del resto de la carta. O sea, él va a seguir sosteniendo la verdad de Dios frente a los falsos maestros. Esa defensa va a continuar por la mayoría de la carta, va a hablar de la defensa de la fe. Él sabía que se había metido a la iglesia falsos maestros, falsas doctrinas, y él tiene que defender la fe auténtica. Y les dice, no se olviden, hay que estar ahí, hay que estudiar, hay que recordar, no olvidar. Ahora, no es el resultado de la inteligencia del hombre. La Biblia es la guía confiable por su permanencia. Y esta no es el resultado de la inteligencia del hombre. Miren ustedes, el verso dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los apóstoles no les habían predicado mitos a sus lectores, como lo estaban haciendo los falsos maestros, a quienes luego se referiría en este epístola. O sea, ellos estaban predicando verdades que habían sido vistas objetivamente con sus propios ojos. Ahora, según Pedro, los falsos maestros están enseñando a los miembros de la iglesia herejías destructivas. Miren lo que dice el verso 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y Pablo va a hablar así. Perdón, Pedro. Los falsos maestros están enseñando a los miembros de la iglesia herejías destructivas. Y relatos inventados. 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, tremendo, tremendo, porque Pedro está hablando de cosas fuertes acá. Y ellos, dice, se burlarán de la promesa del regreso de Cristo. Añade Pedro, vamos al 3 al 4, dice, sabiendo primero esto que en los posteriores días vendrán burladores andando según su propia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, esto hacen los falsos maestros. Y Pedro está poniendo
delante de sus lectores esta realidad cruda. Pedro va a decir que estos maestros niegan el fundamento histórico del mensaje del Evangelio y presentan en su lugar sus propios mitos. Eso está diciendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, esto es importante, porque aquí entonces encontramos que la palabra de Dios no es el resultado de la inteligencia del hombre. Ahora, ¿qué es un mito? ¿Qué es un mito? Un mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos sin referencia ninguna a la realidad. Eso es un mito. Un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos sin ninguna referencia con la realidad. Ahí está. Entonces, curioso, ¿no? Porque Pedro llama a los mitos de los falsos profetas cuentos ingeniosos. Así es, cuentos ingeniosos. Dice que los apóstoles se negaron a seguir las fábulas manufacturadas por los hombres y rechazaron su supuesta autoridad. Y hermanos queridos, nosotros somos llamados a eso, porque en la iglesia a lo largo de toda la historia se han metido fábulas, mitos, las filosofías han ingresado muchas veces a la iglesia a tratar de cambiar la verdad de Dios. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el existencialismo se ha metido a la iglesia. ¿Qué dice el existencialismo? Si no siento, no existo. Entonces, ¿cómo se ha metido a la iglesia el existencialismo? Cuando hacemos de la fe una sensación o la fe tiene que sentirse, o sea, la sensorialidad del evangelio. Si yo no siento, entonces no hay Dios. ¿Y qué dice la Biblia? El justo por la fe vivirá. Así de simple. Entonces, eso es muy interesante porque así es como se van metiendo a la iglesia ideas raras, ideas que no son bíblicas, el existencialismo. Por ejemplo, se ha metido el hedonismo a la iglesia. ¿Y qué dice el hedonismo? Que logra lo más que puedas con el mínimo esfuerzo. Y claro, vivimos una sociedad hedonista, donde, por ejemplo, ya tú no te tienes que levantar del asiento para cambiar el canal del televisor. Con un control remoto lo mueves. Y si tienes algo más moderno, simplemente le hablas y cambia canal. Le hablas y se apaga. Ese es el hedonismo. Entonces nosotros pretendemos que tener un cristianismo hedonista. ¿Y cómo se ve eso reflejado? Que ya no tengo que pues esforzarme por tener una vida de fe. Ya el tema de tener una vida devocional, de ejercer disciplinas espirituales, ya no, pues no, porque ¿para qué? Si la vida es más fácil. Ahora tengo la Biblia en mi celular y ya tengo todo condensado. Ahora, no está mal tener la Biblia en celular, el tema es que tengo que estudiar la palabra y no caer en lo que el hedonismo quiere meter en la vida de los creyentes. Ahora, miren, la virtualidad nos ha aliviado muchas cosas, ¿no? Nos ha aliviado ir a la iglesia, entre comillas, ¿eh? Nos ha aliviado que ya no tengo que tomar carro. Entonces, ahora el tema es si es que los creyentes vamos a ir a la iglesia, porque la sociedad hedonista nos está acostumbrando a esta realidad. Y el Señor ha dicho que los creyentes debemos congregarnos. Claro, ahora no nos podemos congregar, nos estamos congregando a través de las redes, pero una vez que se abra la iglesia tenemos que congregarnos, porque si no estamos cayendo en el hedonismo. ¿Qué dice el humanismo? Miren, 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 hermanos, para que ustedes se den cuenta cómo sutilmente estas mitos, filosofías, ideologías se van metiendo a la iglesia. Y Pedro no está hablando una cosa eh, superficial, está hablando de una realidad frontal. Los falsos maestros van metiendo a la iglesia eh, fábulas, cuentos ingeniosos, y los discípulos rechazaron todo esto. Por ejemplo, el humanismo, ¿no? Que el hombre es el todo del universo. Entonces, el hombre
la fe tiene que ajustarse al creyente, al hombre, y no el hombre a la fe. Entonces yo ya no tengo a Dios como referencia, sino que Dios tiene que tenerme a mí como referente. Entonces, por eso es que yo puedo decirle a Dios, reclamarle que me sane. ¿Por qué? Porque el énfasis está que Dios, el hombre está por encima de todo y que Dios merece que le dé al hombre lo que pide. Ese es humanismo. Y en la fe se ha metido el humanismo. Entonces, miren hermanos, cómo Pedro no está hablando algo que no nos involucra a nosotros, porque antes tenían unas ideas, ahora tenemos otras, pero son la misma cosa al final. Después el secularismo, se ha metido a la iglesia, por supuesto que se ha metido el secularismo a la iglesia, o pretende meterse, o se ha metido en los creyentes, en algunos. ¿Qué dice el secularismo? Que pon tu mirada en el aquí y el ahora, mañana no importa. Entonces los creyentes, ¿qué hacen? Ya no piensan en la vida eterna, ya no piensan en la segunda venida de Cristo. No, hay que hacer la vida acá, porque Dios me ha puesto acá con un propósito y yo tengo que cumplir mi propósito acá, mis sueños acá. Todo eso es verdad, pero sin perder de vista lo otro. Curioso, ¿no? Ahora, en su epístola, Pedro no explica el contenido de estos cuentos, sino más bien recuerda a los lectores el contenido del Evangelio. Es bien curioso esto. ¿Qué es el contenido del Evangelio? ¿Qué dice la palabra? Yo les decía la semana pasada, es como el que, ustedes saben que a la persona que entrenan para ver un billete falso, no le traen los billetes falsos, le traen un billete verdadero y le dicen, estudiame este billete verdadero al pie, de arriba abajo, de pipo a papo. Cuando yo conozco ese billete verdadero tan bien, lo falso fácilmente lo voy a sacar. Tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocer las verdades que el Señor ha enseñado. Por eso nosotros en nuestra iglesia, como congregación, como denominación, tenemos un énfasis muy fuerte en el estudio de la palabra, en el conocimiento del Evangelio, de qué dice la palabra al respecto. ¿Qué dice la palabra con relación a los eventos que estamos viviendo? ¿Qué dice la palabra en cuanto a la ética? ¿Qué dice la palabra en cuanto a cómo debo vivir en medio de una situación como la que estamos? Entonces, aquí esto es importante. Ahora, no es el resultado de la inteligencia del hombre, no. En segundo lugar, es confirmada por testigos oculares, ahí lo dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, confirmada por testigos oculares. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. El testimonio de los apóstoles descansaba en eventos históricos que habían observado personalmente. Habían visto el poder de Jesús en acción durante su primera venida como el Mesías ungido de Dios. La majestad de Jesucristo se mostró especialmente en forma muy clara en el monte de la transfiguración. Ellos fueron testigos de cómo Jesús se transfiguró. Y eso es lo que dicen acá. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, verso 17, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Clarísimo. Ellos, nosotros escuchamos la voz. A mí no me contó nadie esto. Yo lo vi con mis propios ojos. Ahí en Mateo 17 lo vamos a mirar. Mire usted, Mateo 17, 1 al 8, habla de la transfiguración. Y dice, ¿no? Aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagínense, ya Pedro estaba pasado de vuelta, ¿no? Vio eso y dijo, Señor, aquí mejor nos quedamos, ya no nos vamos nunca más. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Qué tal? Y Pedro al escribir su carta dice, nosotros vimos eso. A nosotros nadie nos contó un mito, una leyenda, una cosa rara. Entonces, esta palabra no es el resultado
de la inteligencia del hombre. Y esta palabra es confirmada por testigos oculares, que eran ellos. Y él dice, ¿no? Pedro va a decir que cuando les dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesús, estas palabras se refieren a la transfiguración de Jesús, clarísimo. Cuando les dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, Pedro narra, ¿no? Lo que sucedió cuando él, junto con Juan y Santiago, vislumbraron el poder y la majestad de la llegada de Jesucristo a su reino eterno. O sea, ellos vieron eso, o sea, ellos vieron cuando se transfiguró el Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que acá cuando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, él utiliza el término venida para explicar el regreso prometido de Cristo. Ahora, la palabra griega venida no se refiere al nacimiento de Jesucristo, sino a su regreso a la tierra. Aquí habla de la segunda venida. Y Pedro dice, fuimos testigos oculares de su majestad. Los apóstoles eran testigos oculares de la majestad de Jesús. Y esto dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ellos dicen, la venida del Señor Jesucristo es de todas maneras tal cual. Nosotros hemos visto la transfiguración, nosotros vimos un evento sobrenatural y la venida del Señor Jesucristo es tan igual sobrenatural. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque Pedro está defendiendo la fe. La Biblia es la guía confiable por su permanencia, porque esta palabra permanece a través del tiempo. Ahora, el autor está indicándoles a sus lectores que la transfiguración de la cual los apóstoles fueron testigos es la base para la espera de la segunda venida de Cristo. Esa es la base. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el mundo. Esta es la base. Entonces, la transfiguración es la base para la espera de la segunda venida de Cristo. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Cuál es el significado de esta proclamación divina? En primer lugar, Dios el Padre revela que Jesús es su Hijo. Eso en primer lugar. Este es mi Hijo amado. Dios revela que Jesús es su Hijo. Si reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, a quien el Padre ha enviado, tenemos vida eterna. Es lo que dice Juan, pues en su Evangelio, Juan 17:3, 1 Juan 4:15. Ese es en primer lugar. Dios es el Padre, Dios el Padre revela a Jesús, su Hijo. Y si reconocemos a Jesús como Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Además, Dios califica su declaración al añadir mi Hijo amado. Dice que mediante su Hijo Jesucristo, Dios Padre nos ama. Mediante Cristo es que Dios Padre nos ama. Porque Dios califica la declaración al añadir mi Hijo amado. Finalmente Dios afirma, estoy muy complacido con él. En el momento del bautismo de Jesús, Dios el Padre también dijo estas palabras, ¿se acuerdan? Ahí cuando Jesús es bautizado, podemos ir, por ejemplo, a Mateo 3:17. Vamos a mirar. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por su obra redentora, Jesús fue receptor de la complacencia de Dios, tanto en su bautismo como en su transfiguración. Miren, por su obra redentora. Fue Dios receptor de la complacencia, perdón, Jesús fue receptor de la complacencia de Dios. En esos dos momentos, en su bautismo y en su transfiguración. Tremendo, tremendo. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso Pedro está poniendo elementos de juicio para que nosotros entendamos que la palabra de Dios es importante, es nuestro fundamento, nuestra autoridad en la vida, es nuestra autoridad de fe. Entonces, la Biblia es la guía confiable por su permanencia.
No es el resultado de la inteligencia humana. Es confirmada por los testigos oculares que eran ellos. Y además es más segura. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seres tienen que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro está diciendo que lo que vimos en el monte de la transfiguración hace aún más seguro y tiene que ser verdad lo que se anunció en los profetas acerca de la segunda venida. O sea, él dice, ¿no? Lo que vimos en el monte de la transfiguración hace aún más seguro y tiene que ser verdad lo que se anunció en las profecías o lo que anunciaron los profetas acerca de la segunda venida. Ahora, el sentido es que la gloria de Jesús en la cima de la montaña y las visiones de los profetas se combinan para certificar que la segunda venida es una realidad viviente que la humanidad debe esperar y para lo cual se debe preparar. Hermano querido, tenga esto presente. Pedro está diciendo eso. Nosotros vimos la transfiguración y si nosotros combinamos eso que nosotros vimos y las visiones de los profetas, hacen sinergia para certificar que la segunda venida es una realidad viviente que la humanidad debe esperar y para lo cual se debe preparar. Y hermano querido, tú y yo tenemos que esperar la venida de Cristo. Y tenemos que prepararnos para él. ¿Por qué? Porque ya decíamos, se ha metido a la iglesia el concepto del secularismo, ¿no? La iglesia puede haberse secularizado porque ya la iglesia ya no predica la segunda venida de Cristo. Se habla de que este mundo debe mejorar y este mundo debe ser diferente, entonces acá todo va a ser mejor. Y nos olvidamos que hay una segunda venida, Cristo va a venir por su iglesia y hay un mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva. Es que así es, ¿no? Y Pedro está poniendo de relieve esta realidad. Un día el Señor va a venir, hermano. Y les voy a contar algo muy lindo. Hace unos días me encontré con un amigo después de mucho tiempo. Y, y él le dio el COVID en febrero, estuvo delicado y me decía, ¿qué pasará, no? Este mundo cada día está peor y ¿qué pasará? ¿Se arreglará? ¿No se arreglará? ¿Pasará la pandemia? Pero él me dijo algo bien hermoso, que me emocionó lo que me hizo pensar. Me dijo, yo ya no estoy orando porque el mundo cambie. Estoy orando que Dios salve a la gente. Pero estoy orando que el Señor ya venga. Y él me dijo, yo estoy orando, Señor, sí, Señor Jesús, ven pronto. Y ¿saben qué, hermanos? Me conmovió. Porque me puse a pensar cuántas veces oro yo así. Señor Jesús, ven pronto. Muchas veces estamos más ocupados en orar que el Señor nos bendiga, bendiga mi trabajo, mis cosas, que está bien, ¿eh? No está mal. Pero le decimos, Señor Jesús, ven pronto, como lo hizo Juan cuando terminó Apocalipsis, como lo hacían los discípulos. Por eso Lutero dice algo muy cierto, cuando él dice que debemos vivir la vida cristiana como si Jesús hubiera resucitado ayer, hubiera ascendido a los cielos hoy y viniera mañana. Así deberíamos vivir la vida. Como que Jesús resucitó ayer. ¡Qué alegría, qué felicidad! Se va al cielo hoy, pero mañana viene. Y debemos vivir así la vida. Sí, hermanos. Así debemos vivir nuestra fe. Por último, tercer lugar, la Biblia es la guía confiable por su origen. Y acá Pedro está hablando de esto. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su origen es importante. Pedro quiso añadir una palabra de clarificación acerca de las predicciones del Antiguo Testamento. Primero esto, ante todo, probablemente signifique que lo que Pedro procedió a decir era muy importante. Miren usted, entendiendo primero esto. Esa frase es como decir, miren, primero esto,
ante todo, tengan en cuenta, probablemente Pedro está diciendo, lo que voy a decir es muy importante, clarificando acerca de las predicciones del Antiguo Testamento. Primero esto, ante todo, mira, ten en cuenta esto. Pedro está diciendo, reconociendo sobre todo esta verdad. Eso es lo que dice acá. Entendiendo primero esto. Reconociendo sobre todo esta verdad. ¿Qué verdad? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tremendo, ¿no? Ni procede del propio conocimiento o invención del profeta, en otras palabras. O es hija del cálculo o de la conjetura. No, no, no. Ninguna profecía del escrito es de interpretación privada. No procede del conocimiento o invención del profeta, o es hija del cálculo o la conjetura. En otras palabras, deben saber que la escritura no se originó en la mente del hombre. Tremenda declaración, hermanos. La escritura no se originó en la mente del hombre. Y esta parece ser una referencia a los métodos de algunos falsos maestros de desacreditar el Antiguo Testamento como mera obra de los hombres. O sea, pareciera, ¿no? Porque Pedro se está anticipando, porque los falsos maestros querían desacreditar el Antiguo Testamento como una mera obra de los hombres. Eso es lo que estaban pretendiendo hacer. Lo que aquí se presenta es la comprensión de la profecía por el profeta, no por los lectores, porque ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Cómo comprendían la profecía el profeta? Ellos sabían que ninguna profecía era de interpretación privada. Y esto significa que, puesto que la escritura fue dada por la obra inteligente del Espíritu Santo, debe ser interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que no es de interpretación privada, no. Tiene que ser interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Pedro a aquellos que interpretan las escrituras para sus propios fines. Miren, hermanos, es bien interesante porque cuando usted lee la palabra y el Espíritu Santo le ayuda a interpretar la palabra, es bien curioso, porque lo que usted logra entender de la palabra es lo mismo que yo voy a lograr entender. Así de simple. Porque el Espíritu Santo es uno mismo, uno solo para la iglesia, y ese Espíritu Santo le va a enseñar a usted y me va a enseñar a mí de la misma. Y entonces cuando Pedro dice, entendiendo primero esto, Pedro está diciendo, reconociendo sobre todo esta verdad. ¿Qué verdad? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Les está diciendo a aquellos que interpretan las escrituras por sus propios fines que esto no puede ser así, para sus propios fines. Tremendo. Segundo lugar, Pedro dice, su origen es divino. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No vino por la voluntad del hombre. Esto es, la verdadera profecía no es de origen privado ni resultado del impulso humano. Ahí está, pues. No vino por voluntad humana. Si el versículo anterior le niega al hombre el derecho final de interpretar la escritura de acuerdo a su orgullosa inteligencia o su pecaminoso prejuicio, este versículo niega que la presencia de la escritura en nuestro medio sea debido a la iniciativa humana. Se acabó. Primero, niega al hombre el derecho final de interpretar la escritura de acuerdo a su orgullosa inteligencia y luego niega la presencia de la escritura en nuestro medio debido a la iniciativa humana. No es posible. Vino por voluntad de Dios, no voluntad de hombre. Y Pedro dice que la voluntad humana nunca dio origen a la verdadera profecía. Y él usa una expresión absoluta al escribir el término nunca. Porque nunca, ojo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Tremendo. Ahí. Una expresión absoluta. Nunca. En ningún caso, durante la formación de la escritura, jamás prevaleció la voluntad del hombre. Al contrario, la profecía proviene de Dios. O sea, Pedro es categórico. Y luego, segundo, vino por la inspiración del Espíritu Santo. Este es uno de los bien conocidos pasajes de la
Biblia que dan un testimonio directo de la inspiración de la Escritura, ¿no? Acá, segunda de Pedro 1:21, que habla de que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Otro texto es, por supuesto, según de Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para enseñar, redarguir, ¿no? Corregir en justicia. Ambos textos de la palabra revelan que el origen de la escritura es divino, ya que el autor primario de la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el autor primario. Entonces, el énfasis aquí se hace, que aquí se hace, recae en la confiabilidad divina de la escritura. Hermano querido, la palabra que usted tiene en su mano, la palabra que hoy estamos estudiando, es completamente confiable, porque viene de Dios, fue dada por Dios y fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y él dice, no, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu, los dirigió en su redacción de tal modo que sus palabras humanas comunicaban la palabra de Dios y no sus propios pensamientos. Estaban comunicando. Ahora, es cierto, el autor, el escritor, puso su personalidad. Vemos a un David que escribe poéticamente porque su temperamento estaba de por medio, pero todo el mensaje de Dios venía a través de la vida de este hombre. Y Dios Espíritu los dirigió en su redacción de tal modo que sus palabras humanas comunicaban la palabra de Dios y no sus propios pensamientos. ¿Dios respetó la personalidad del escritor? Sí. Pero su palabra fue lo que Dios quería que él escribiera. En su epístola, por ejemplo, Santiago, ¿no? Subraya esta misma verdad cuando escribe, considerad los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí en el 5:10. Lo que ellos dijeron no tenía autoridad por el oficio profético que ellos desempeñaban, sino por la fuente de sus revelaciones, el Señor Dios. Ellos hablaron en el nombre del Señor. Ellos, la fuente de sus revelaciones fue Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. La fuente de sus revelaciones fue Dios mismo. Y el Espíritu Santo fue quien movió a los hombres que hablaron. Esto le da a las Escrituras una pertinencia y una relación con los hombres que no podría haber existido sin el empleo de la agencia humana. Tremendo, ¿no? Esto. Por eso la palabra es pertinente. Por eso la palabra es actual. Y la palabra tiene relación con los hombres. ¿Por qué? Porque usó a los hombres para que se transmita el mensaje de Dios. Y hermanos queridos, tenemos una palabra totalmente confiable. Ahora, estos escritos inspirados, confirmados por el Cristo encarnado y transfigurado, le dan a Pedro y a nosotros, escuche bien, la necesaria seguridad de que el cristianismo es una fe divinamente revelada, que es digna de confianza y autoridad y que se puede actuar sobre esa confiabilidad con toda confianza en el poder de una fe que avanza. Hermano querido, grabe eso en su corazón. Estos escritos inspirados, confirmados por el Cristo encarnado. Recuerde que Cristo es el Jesús histórico. Cristo es el Jesús histórico que caminó entre nosotros. Es el Jesús transfigurado. Le dan a Pedro que escribe esta carta y a nosotros, a usted y a mí, la necesaria seguridad de que el cristianismo es una fe divinamente revelada y por ende es digna de confianza y autoridad y que se puede actuar sobre esa confiabilidad con toda confianza en el poder de una fe que avanza. Hermano querido, usted tiene una fe digna de ser vivida. Usted y yo creemos en una fe, en un Dios que está totalmente autorizada, que tiene confiabilidad. ¿Por qué? Por el Cristo encarnado, ese Cristo histórico, su transfiguración y todo lo que sus apóstoles escribieron como testigos oculares, que nos dan la seguridad de que nuestra fe cristiana es divinamente revelada.
digna de confianza, con autoridad, y que usted puede, en el puede tener una fe poderosa que avanza. Este es para usted y para mí. Entonces, en resumen, debemos decir que de la segurísima palabra de la profecía, primero, la segurísima palabra de la profecía tiene el poder de iluminar. ¿Ok? Primero. Luego, esta palabra de la profecía segurísima no debe ser interpretada de acuerdo con conceptos y opiniones personales. No. Debe ser interpretada bajo la guía del Espíritu Santo. Y tercero, no se originó por un impulso humano, sino por la obra poderosa y dinámica del Espíritu Santo. Tremendo, hermano. Lo que está diciendo Pedro acá es tremendo. Usted tiene ahora una fe, una palabra totalmente confiable. Eso es lo que Pedro, y le dice, por eso Pedro, no me voy a cansar de recordar estas cosas aunque ustedes las sepáis. Porque es necesario vivirlas, vivirlas. Recuerdo, en resumen, debemos decir que la segurísima palabra de la profecía tiene poder para iluminarnos. Segundo, no debe ser interpretada de acuerdo con conceptos y opiniones personales. Y tercero, no se originó por un impulso humano, sino por la obra poderosa y dinámica del Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto nos debe llevar a pensar o a algunas preguntas que debemos hacernos. Habiendo entendido la trascendencia que la palabra de Dios posee, ¿cuánto tiempo invierto en conocerla y estudiarla? O sea, esta es una pregunta que cae de maduro. O sea, si es tan confiable, es tan poderosa, es tan confirmada por lo que el Señor, el Cristo histórico, su transfiguración, el testimonio de los apóstoles, y nos ha llegado a nosotros. ¿Cuánto tiempo invierto en conocerla y estudiarla? Otra pregunta que cae de maduro es, ¿consulto la palabra de Dios para tomar decisiones o buscar el consejo más sabio de Dios para mi vida? Si es la palabra autorizada de Dios, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, no es para mí, no es para ti, no es para nosotros. Cuando tomo decisiones, me tomo el tiempo de consultar a esta palabra bendita. Y una tercera pregunta, ¿es la palabra de Dios mi autoridad de vida? ¿O solo es un amuleto o un instrumento para decorativo en mi vida? Sin llegar a influenciar mi carácter, influenciar aún mi fe, mi estilo de vida. Es la palabra de Dios, esta bendita palabra, mi autoridad de vida. ¿O solamente es un instrumento que llevo y que cargo como cargar una cruz en mi cuello? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque ahí está la raíz del por qué Pedro invierte tanto esfuerzo en hacernos saber estas cosas. Porque recuerda, hermano, los falsos maestros siempre existirán y se tratarán de meter a la fe del creyente. Ya les comenté algunos, hay muchos más. El hedonismo, el existencialismo, el humanismo, la posmodernidad. Tremendo, ¿no? Pero es verdad. Y tenemos que estar mirando cuidadosamente cómo yo me manejo, cómo es mi fe, cómo la palabra me está ilustrando el camino por el cual debo andar. Y por eso debo estudiarla. Por eso nos gozamos
como iglesia, como cuerpo pastoral, de que los creyentes estudien, porque es la única forma de contrarrestar lo que el mundo plantea todos los días. Falsos maestros van a haber siempre. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a irnos a grupos. ¿Ok? Rapidito. Ya. Vamos a orar.